Una disculpa, muchachos. Una disculpa, puse la materia anterior. Bueno, abrí la sesión de la semana que viene. Con razón no podían entrar. Una disculpa. Fue mi culpa. Por ahí se oyen una palabra, mala palabra es para mí, por no fijarme. Perdón, vamos a dar un minutito a ver si alguien más se integra. Y con decía, ¿por qué no se conectan? ¿Por qué no se conectan? Pero era mi culpa, ¿eh? No se preocupen. Ahí van. Ya una vez que se conecten, ya nada más falta Alberto y ya. Ya casi, ahí vamos. Reitero una disculpa, fue un error mío. Pero ya estamos listos. ¿Sale? Parece que ya estamos todos, ya nada más falta Alberto. Vamos, pero ya se está conectando. Vamos a compartir pantalla. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Buenos días, profesor. Gracias, igualmente. Y vamos a... Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a irnos un poquito rápido porque son bastantes diapositivas. Y vamos a iniciar. ¿Vale? Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro tema que se hace llamar el proceso productivo y estamos en nuestro tema número 4. ¿Vale? Ahí vamos avanzando con los diferentes temas de microeconomía. Y lo primero que tenemos que establecer es, dentro de los procesos productivos debe haber curvas de aprendizaje. Los procesos productivos son un estudio de la microeconomía hacia las empresas, en los cuales establece que hay ciertos mecanismos sobre los cuales nosotros trabajamos, nosotros desarrollamos diferentes formatos para que los procesos productivos de las empresas sean mucho más rápidos y eficientes. ¿Qué es lo que se busca conforme avance el tiempo? Que lo que antes nos costaba trabajo 2 horas realizarlo, hoy nos cueste tal vez 1 hora y media, 1 hora 20. Y cuando reducimos el tiempo, pero no reducimos la calidad, entonces se establece que estamos siendo productivos. Y en ese sentido, la curva de aprendizaje es un elemento económico o microeconómico que representa el aumento de la productividad, consecuencia de una mejor forma de saber hacer las cosas. Y esto nos pasa prácticamente en todas las actividades que nosotros realizamos. Seguramente en las primeras clases en línea que tomaron, seguramente les costó un poco de trabajo, pero hoy ya les parece natural y eso habla de su ¿qué? De su curva de aprendizaje. El proceso también de adaptación es algo que nosotros consideramos como parte de la curva y es necesario que todas las personas pasen por dichos elementos para poder ser productivos. Entonces, cuando nosotros decimos que las personas tienen que ser productivas al 100% o en un porcentaje alto al inicio de cualquier actividad, nosotros simplemente lo estamos diciendo una mentira porque realmente el proceso tiene que tener su tiempo de aprendizaje. Y en ese sentido, y la curva de aprendizaje, decimos que todo lo que nosotros aprendemos, sean unidades productivas, sea conocimiento, sea una nueva forma de trabajar, requiere de ciertos parámetros, de ciertas unidades para hacerlo más rápido. Esto implica que las empresas tengan que buscar los mecanismos y las herramientas para que ustedes hagan el trabajo más rápido. Y entonces, en ese sentido,
las empresas y todas las subempresas que se dedican a surtir a las empresas, pues buscamos, por ejemplo, computadoras más potentes, computadoras con mayor espacio, escritorios más cómodos, sillas más cómodas, que el ambiente de trabajo, la iluminación, la ventilación sean mucho mejores en términos de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, el proceso productivo es un elemento que se debe de estudiar por parte de las empresas para que cada vez el trabajador y en suma la empresa puedan considerarse más eficientes a la hora de realizar su trabajo. ¿Sale? Y entonces siempre vamos a requerir una curva de aprendizaje. Y entonces podemos ya una vez definir que el proceso productivo es un conjunto de tareas y procedimientos requeridos que realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes y servicios. Y entonces, en ese sentido, un proceso productivo es cortar la madera, ¿no? Transformarla hasta llevarla a la empresa y que la empresa tenga diferentes procesos y esos procesos me permiten en una de las de los productos que yo ofrezco establecer máquinas, papel ya para su uso y en otras crear diferentes subproductos, ¿no? Desde productos que van a otras empresas hasta productos que son de consumo humano. Y entonces el proceso productivo siempre va a ser la compra de materias primas, la transformación de las materias primas en productos y el producto ya terminado como parte de la venta que hacemos. Y evidentemente en ese proceso productivo siempre habrá desperdicios producidos por el no ocupamiento de toda la materia prima en su totalidad. Aunque hoy, en pleno 2022, prácticamente todo es reciclable, todo se puede volver a utilizar y lo que se busca o lo que se pretende en los siguientes años es que cada vez el reciclar sea un proceso más barato y por ende no tengamos escasez de materias primas, ¿no? Hace 70 años, solamente los muebles de madera se fabricaban con madera, ¿no? Ahora tenemos una cosa que se llama el conglomerado, que es todo el acerrín comprimido a temperaturas muy altas y pegamentos especiales y nos da la misma sensación de madera, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se está trabajando con cartón que permite tener la misma durabilidad, la misma resistencia que maderas a través de diferentes procesos químicos. Y entonces, si se van dando cuenta, cada vez buscamos más el reciclaje, que es parte de los procesos productivos. Entonces, en ese sentido, las empresas siempre, e incluso el negocio más pequeño, va a buscar hacer con menos más. Para poder hacer un buen proceso productivo, lo que nosotros debemos hacer es que toda la empresa debe ajustar sus procesos productivos a los requerimientos del mercado, puesto que no podemos elaborar productos que el mercado no quiere, ¿no? O sea, el mercado quiere una Coca-Cola de 3 litros, pero el mercado no quiere una Coca-Cola de 6 litros, ¿no? Y esto es debido al peso y a la transportación del producto, ya que esto no lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, Coca-Cola dice el máximo tamaño de una Coca-Cola para México, porque no en todos lados es el mismo tamaño, será de 3 litros, ¿no? Y el mínimo requerido serán de 125 mililitros, ¿no? Que es el elemento que en teoría debería ser más costoso. No sé si se den cuenta que a mayor tamaño, mayor es el precio. Por ejemplo, en las bebidas. Y a mayor tamaño, el precio es más reducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola va dirigido al consumidor, la pequeñita va dirigido al consumidor que sí o sí compra Coca-Cola y no le importa pagar 12 pesos, cuando en realidad por una Coca-Cola de 2 litros debería de pagar 20.
Fíjense la diferencia, ¿no? Y entonces, aquí la Coca-Cola, por ejemplo, la Coca-Cola de lata, son para aquellos consumidores que sí o sí consumen el producto en todas sus formas. Y entonces, el proceso productivo debe ajustarse al mercado, ¿no? Yo les decía la otra vez, vestido nuevo de hace 2 años, vestido nuevo de este año. Y las mujeres dijeron, vestido nuevo de este año, no de hace 2 años. Y entonces ajustamos el mercado para decir, bueno, un vestido que tiene 2 años en almacén ya no puede ser vendido como nuevo, tiene que buscar otras alternativas para ser vendido, ¿no? O otros países para este proceso. Y también debemos analizar cuánto debemos producir y cómo debemos producir, porque necesitamos analizar si yo produzco 5 unidades o produzco 10 unidades, ¿no? Considerando que si produzco 5 son las que se van a vender y si produzco 10 también son las que se van a vender. No puedo producir 10 y vender 2 porque entonces no soy productivo. Entonces, en ese sentido, también la administración y los negocios siempre analizan la cantidad de ventas que necesitan desarrollar. Y por lo tanto, las etapas del proceso productivo son las siguientes. En primer lugar, nosotros para desarrollar cualquier producto necesitamos materias primas. Y estas materias primas, les repito, pueden ser de primera categoría, ¿no? O pueden ser de categorías inferiores. Y esto dependerá del mercado. Si yo voy a vender un teléfono celular de 4,000 pesos, ¿cuáles serán las materias primas? ¿De excelente calidad, de mediana calidad o de regular calidad? ¿No? Y pasa a la inversa. ¿Qué va a pasar con las materias primas con las cuales yo voy a fabricar un teléfono celular de 32,000 pesos? Tendrán que ser evidentemente mucho más amplias, ¿no? Y su duración evidentemente tendrá que ser mayor. Y entonces la primera etapa de cualquier proceso productivo es reunir las materias primas que sean necesarias para la fabricación de mi producto, ¿vale? Ya sea el producto que vale 30,000 pesos, ya sea el producto que vale 3,000 o 4,000 pesos, ¿no? Porque esa posibilidad tiene el consumidor de comprar productos de diferentes precios de la misma marca. Ay, quiero estornudar. Perdón. En la etapa número 2 vendría la etapa de la producción y en esta segunda etapa o fase se hace la transformación de las materias primas en productos elaborados. Compramos madera y lo transformamos en escritorios, mesas, gabinetes, en fin, ¿no? Burós, bases para cama. Y cada proceso tiene que ser lo más productivo posible para que ni desperdiciemos tanta materia prima, para que lo hagamos en el menor costo, en el menor tiempo posible y para que paguemos la menor cantidad de dinero, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siempre vendrá la producción, que es el área, una de las áreas más importantes en las cuales una empresa se fundamenta. De hecho, se considera hoy en día el departamento más grande de la empresa y el departamento al cual se le debe poner mayor atención. Luego viene la etapa número 3, que es la adaptación del producto, ¿no? Y después de hacer el producto, de buscar la manera de hacerlo más funcional, de hacerlo del precio más barato, ¿no? Se busca que ya el producto cumpla con los requerimientos de transportación, que cumpla con los requerimientos de consumo, que cumpla con los requerimientos de precio. Y una vez que tenemos todas estas características, yo saco el producto a mi mercado, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero van a zonas así medio finas de la ciudad y hay tamales de queso Filadelfia con frambuesa, ¿no? Y tú dices, nah, no, o sea, por Dios. Y vas, o sea, y en nuestra colonia, perdón, o en mi colonia, para ser muy específico, y en mi colonia, pues nada más hay de fresa y de piña, saxe, ¿no? Y esto tiene que ver con la adaptación del producto al mercado y al consumo. Entonces, todos los productos tienen esta capacidad de ser adaptativos, ¿no? De repente, el producto que no se adapta al mercado es un producto que no tiene la posibilidad de venderse.
¿no? Porque la gente, por ejemplo, de ahí de Polanco y de Santa Fe dice, me da mi tamal de ribeye, ¿no? Y tú dices, ¿no? Y acá yo en mi pueblo, ¿no? Digo, ay, dame mi tamal de rajas, ¿no? Porque finalmente somos el mercado y el mercado determina qué se quiere y cómo se quiere. Y entonces parte del proceso productivo es adaptar el producto al consumidor. No sé si recuerden, pero los que son muy jóvenes no lo van a recordar, pero en la antigüedad los celulares eran negros o grises, punto, ¿no? Y ahora con la apertura de colores y con la apertura de diseños, tienes celulares de cualquier tipo de color, blanco, gris, negro, azul, morado, verde, rosa, ¿no? Y de repente se dieron cuenta que las mujeres si traían una carcasa rosita era más atractivo para ellas, ¿no? Y entonces yo como fabricante de plásticos digo, vamos a hacer carcasas rosas y esto se va a vender como pan caliente, cosa que sí sucede. Y entonces el producto se adapta ¿a quién? Al consumo, se adapta al mercado. Y esto hace que siempre tengamos ventas, que finalmente es lo que deseamos. Y dentro tenemos 3 etapas, que es las materias primas, la producción y la adaptación del producto. Y después tenemos diferentes elementos del proceso productivo. Como elemento encontramos cosas que tenemos que hacer sí o sí dentro de este proceso. Y de las cosas que tenemos que hacer sí o sí, tenemos que establecer los factores de la producción. ¿Cuánta maquinaria necesito? ¿Cuánto personal necesito? ¿Y cuánto dinero le voy a invertir a los elementos para producir un producto? ¿No? Resulta ser que yo vendo tamales y los tamales a mí me cuestan 10 pesos y yo los vendo a 11. ¿Es negocio? No. No. Entonces, yo no estoy analizando bien el trabajo que le estoy invirtiendo, el tiempo que le estoy invirtiendo y el espacio que estoy utilizando para vender mi producto. Y entonces las empresas siempre van a trabajar bajo los factores de la producción, lo que es el dinero que le invierto, el espacio que ocupo para producir, las personas con las cuales necesito para desarrollar el producto y la maquinaria que necesito para producir. Y entonces ahí debo considerarlas todas para poder generar ganancias. Seguramente ahí cuando ustedes iban a la primaria estaba una señora que vendía dulces o vendía cosas con chilito, jícamas, mangos. Y la señora, ustedes salieron de la primaria, pasaron a la secundaria, llegaron a la prepa, luego tuvieron hijos y la misma señora seguía vendiendo en el mismo lugar. Sí. Y una de las razones que alguna vez alguien me dijo, profesor, pero ¿por qué esas personas no logran salir de ese negocio que pudiera ser bueno, pero no se ve que crezca? Y es porque no consideramos los procesos, los factores de la producción. Y uno de los factores de la producción que es necesario y es básico para cuando nosotros colocamos un negocio, y sí tomen nota, porque en algún punto ustedes van a tener que poner negocios, es que si ustedes tienen un negocio, ustedes tienen un salario. ¿Qué es lo que le pasa a la señora de la primaria? La señora vende los dulces, pero ella no tiene un salario y por lo tanto los dulces sí los da muy baratos, sí los da a precio muy accesible, pero ella no tiene la ganancia. Simplemente lo que hace es compra producto, vende producto, pero la ganancia es pequeñita. Porque dentro de esas ganancias no viene su qué, su salario. Entonces, una máxima de los procesos productivos y una máxima de los emprendedores es que si van a vender un producto, ese producto debe llevar el salario que ustedes perciben, porque no creo que ustedes trabajen de gratis. O sea, aunque sea muy su negocio. Es que eso es lo que llega a pasar con los microempresarios o los emprendedores. No consideran un salario, siendo que las grandes empresas sí consideran su salario, aunque sean socios o sean dueños. Exactamente. Entonces, ese es el trabajo del administrador. Tienen que buscar un producto que sea barato o que sea fácil de fabricar, fácil de producir y que también consideren el salario que ustedes van a percibir.
Dentro de los elementos del proceso productivo está pues el mismo proceso y dentro del proceso incluye la tecnología, la utilización de procesos, la combinación de diferentes factores para que el producto se dé por sentado, ¿no? Y aquí la segunda regla del emprendimiento. Si a ustedes les cuesta $1, no lo den a 2. ¿Denlo a qué? A 10, a 20, a 30. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la segunda regla del emprendimiento es que tienen que buscar productos que sean baratos de fabricar, pero caros de vender. No importa si ustedes los fabrican, no importa si ustedes los compran ya hechos y los revenden. La idea es que ustedes compren productos o que fabriquen productos baratos y que los vendan caros. Esa es la segunda regla del emprendimiento y tiene que ver con los procesos productivos. El tercer elemento de los procesos productivos tiene que ver con el producto. Y los productos, bueno, son los representantes de lo que nosotros vendemos y el producto debe ser, regla número 1, atractivo, debe estar de moda, debe ser funcional, debe cumplir con una necesidad y el producto debe tener un excelente precio, ¿vale? Que esa también es tercera regla del emprendimiento. Si van a vender algo, ese algo es porque lo necesitan muchas personas. Ese algo debe tener una buena presentación, debe tener una buena durabilidad y debe tener un muy buen precio, ¿vale? Entonces, por eso les digo, cualquier muchacho de bachillerato puede hacer un proceso productivo, cualquier muchacho puede hacer una contabilidad de bachillerato, pero no cualquier muchacho, y eso es lo que les hace falta, puede desarrollar un proceso productivo considerando estas reglas que yo les puse. Esa es la gran diferencia. Y por eso hay una diferencia entre estudiar un bachillerato en administración a estudiar la licenciatura en administración. ¿Vale? Porque a ustedes les va a tocar resolver estos problemas ya cuando estén trabajando, ya sea para una empresa o ya sea, en el mejor de los casos, para su empresa. Y entonces tenemos aquí diferentes tipos de procesos productivos. Tenemos un proceso productivo que se llama la producción en serie, que es, como la foto lo indica, ingresan las materias primas y en una sola línea de producción se van armando todos los componentes. Ya al final de la foto, en la parte, digamos que más lejana de la foto, deben estar sacando, porque me parece que son motores, el motor completo. Deben ser motores para alguna aspiradora, algo pequeñito, a lo mejor para moto, ¿no? Pero arrancan con las piezas y se terminan el proceso productivo hasta que el producto terminado quede completo, ¿sale? Eso se le llama producción en serie, ¿sale? Nadie se para, todo mundo ejecuta su trabajo prácticamente sin descanso, ¿no? Y con una programación muy rígida. Luego tenemos en el segundo tipo de proceso productivo la producción bajo pedido, ¿no? Que lo utilizan mucho la industria mueblera, la industria de línea blanca, la industria de la ropa, ¿no? Donde nosotros ahorita ya tenemos pedido para ropa navideña entre noviembre y diciembre. Y entonces ahorita estamos en agosto, ya tenemos el pedido de lo que se tiene que fabricar. Nosotros seguramente lo vamos a empezar a fabricar entre finales de septiembre y principios de octubre. Y entonces esto de producción bajo pedido junta las materias primas, junta la maquinaria, junta todos los elementos necesarios para su producción. Y seguramente entre mediados de octubre y principios de noviembre, toda la ropa de temporada de fin de año va a llegar ay, Dios mío, me quiero enfermar de catarro, va a llegar a tienda, ¿sale? No me voy a enfermar, acuerden, la mente es poderosa, ¿vale? Entonces, así funcionan la producción bajo pedido, ¿no? Por ejemplo, con la industria mueblera sucede lo mismo, hay empresas que se dedican a fabricar salas y entonces llegan tres
3 muebleres te piden, oye, necesito 50 salas, yo quiero 10 salas, yo quiero 20 salas. Y entonces eso hace 80 salas que yo voy a producir y eso baja mis costos. El tercer tipo de producción es la producción por lotes, ¿no? Que es una producción grande. Si vemos la foto, es una producción grande de, no sé, seguramente medicamentos para inyectar, ¿no? Son como vasitos para, no sé cómo se llama, recipientes para... Ampolletas. Ampolletas, gracias, gracias. Y estas unidades se fabrican mucho. La producción por lote tiene esa peculiaridad que va a producir cantidades industriales. Y cuando hablo de industriales, ¿cuántas ampolletas podremos fabricar en una hora? ¿No? O sea, ¿cuántas Coca-Colas fabricaremos en un día? Y nada más les doy un dato, que es Corona. Corona en 2019 tuvo el récord mundial de fabricación de cervezas de 365 mililitros. Fabricó 1 millón de cervezas en un día. 1 millón. Digo, no quiero ser cizañoso, pero fue en la planta de Monterrey. No quiero ser cizañoso, simplemente es un dato, ¿no? Por eso no tienen agua, pero eso yo no lo dije. Eso yo no lo dije, pero es un dato que ahí está. 1 millón de cervezas. Entonces, la producción por lote es una producción que es utilizable para empresas que venden muchísimo, que venden cantidades monstruosas de producto y que prácticamente este proceso es totalmente tecnificado. Ya prácticamente la máquina hace todo el proceso. El operario nada más revisa, ¿no? Revisa las opciones, revisa que se esté fabricando bien el producto y prácticamente nada más empaqueta. Entonces, esta es una producción para empresas ya muy bien establecidas, empresas que se consumen muchísimo en el mercado local o en el mercado internacional y que de alguna otra manera, pues prácticamente todos consumimos. Llámese papel higiénico, llámese pasta de dientes, llámese enjuagues, llámese shampoos, llámese medicamentos, llámense bebidas. Todas estas normalmente su fabricación es por lote, ¿sale? Y son lotes realmente muy, muy grandes. Si nosotros tenemos una buena curva de aprendizaje, si nosotros tenemos una buena cantidad de procesos productivos adecuados, si nosotros consideramos todos los elementos en el proceso productivo, nosotros en términos generales nos estamos volviendo productivos, ¿sale? Y la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado durante un periodo determinado. Esa es la productividad, ¿no? Y de alguna u otra manera, todos apostamos a ser productivos, ¿sale? El muchacho que entra a la prepa en 3 años la debe terminar. Si no la termina en 3 años, no es productivo. Si el muchacho entra a la universidad y necesita 3 años y utiliza 5, no es productivo, ¿no? Si ustedes para entregar un proyecto les dan 2 meses y lo entregan 4 meses después, no son productivos. Eso pasa, ¿no? Entonces, la idea, y es algo que también tiene sus desventajas, pero hoy todo se mide en función del tiempo y la entrega. Si el tiempo y la entrega van de la mano, se considera que las personas son productivas, ¿no? Esto para las empresas. Ojo, ya en el plano fuera de las empresas, ustedes pueden tomarse el tiempo que necesiten para hacer sus cosas, ¿no? Aquí es distinto, ¿no? Porque en muchas sociedades decimos que esto se ejecuta también a la vida y lo único que hace es tener gente muy estresada, muy preocupada y que la gente pues no viva su vida, que eso finalmente no lo queremos, ¿no? Pero si en la empresa tienes que cumplir con tiempo y con forma. Entonces, la productividad es algo que las empresas miden sí o sí, que las empresas van a medir de todas las formas posibles y que van a querer hacer con menos más, que finalmente es la idea de la administración, siempre con menos a hacer más. Por lo tanto, el objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producir contra los factores utilizados. Y entonces, la medición de la productividad es uno de los trabajos más importantes de la administración.
Cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto mayor será la ¿qué? La eficiencia. ¿Sale? Si ustedes compran 1 kilo de masa, medio litro de aceite, 4 chiles, 2 jitomates, un ajo, o media cebolla, y un cuartito de cada producto y un cuartito de queso, y hacen 20 quesadillas, y cada quesadilla la venden en 10 pesos, ¿son productivos, sí o no? Sí. Sí, por supuesto, porque seguramente sacarán el triple de la ganancia. Y ese pequeño ejemplo que les acabo de dar se ejecuta en las grandes empresas. Porque, y aquí viene un ejemplo, ¿qué tienen las botellas de agua? Y ustedes me van a responder. Agua. Agua. ¿No? Y la respuesta es simple. ¿Y qué nos vende la empresa Bonafont o Alpura o Ciel? Agua. Agua, sí, empatada. ¿No? Es totalmente limpia, es totalmente sana, es totalmente libre de impurezas. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No nos consta. No nos consta. Más sin embargo, todos compramos agua embotellada, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué proceso productivo lleva el agua? Ninguno, solamente el de purificación y no nos consta. Y no, tampoco nos consta, ¿eh? Posiblemente, haya controles por parte de la Secretaría de Salud, pero ellos lavan los garrafones, los purifican el agua y luego nos lo venden. O sea, no nos venden refresco, no nos venden cerveza, nos venden agua. Entonces, aquí la empresa Bonafont es una de las empresas más productivas del planeta. Porque nos está vendiendo un producto que no tiene mayor transformación más que un proceso químico o 2 procesos químicos, un garrafón que dura bastante y la sanitización del garrafón. Y luego, ¡pum!, a la venta. Y entonces ustedes pagan 50 pesos por el garrafón de 20 litros. Yes. Y no conforme con eso, si es un bebé, compran una botella más chiquita, más purificada para el bebé. Y entonces los dueños de Bonafont, o sea, pues brincan de la alegría, ¿no? Sí, porque la inversión es muy poca. Es muy poca. Y la ganancia es mucha. Es mucha. Eso es ser productivos. Detalle también para ustedes cuando tengan su negocio. Busquen, encuentren, sí lo hay, nada más es que lo encuentren. También, ojo, cuando ustedes monten un negocio, ese negocio va a tener, a lo mejor el primer negocio no les da y no se desanimen. A lo mejor el segundo negocio tampoco les da, pero a lo mejor el tercero ya empieza a darles los dividendos, nada más que nunca se desanimen, ¿no? Nunca se desanimen de un negocio que no sale, son negocios. Y los negocios así son, ¿no? Continuamos. ¿Por qué es importante la productividad antes de que se me acabe el tiempo? Bueno, pues porque para una empresa o una industria o un país, la productividad es un factor que determina el crecimiento económico. ¿Sale? Por ejemplo, en México somos muy productivos y se gana mucho dinero, pero nosotros como trabajadores no lo vemos, ¿no? Esa es la realidad. Sí, mucha ganancia se la quedan los dueños. México es un país rico, con dueños ricos y trabajadores pobres. Esa es la realidad, ¿no? Pero sí somos muy productivos los mexicanos. Cuando se estudia la tendencia de crecimiento a largo plazo, porque productividad es igual a crecimiento, se descomponen en 2 factores principales. Primero que nada, los cambios en los empleos y los salarios de los empleos. En México se han quedado siempre cortos, ¿no? Aunque los gobiernos actuales digan que se ha subido el salario, sigue siendo corto en relación a otros países, ¿no? Pero bueno, aquí esperemos que algún día suba más. Y finalmente, la productividad depende de las inversiones de capital, esto es los inversionistas, los empresarios, y de los factores de producción.
En México tenemos tierra, en México tenemos personal para trabajar y en México tenemos un montón de materias primas, ¿no? O sea, en México tenemos de todo. Por eso es que México tiene un lugar privilegiado en términos de la industria. Exactamente, ¿no? Y todo se vende en México, somos excelentes compradores. Si nos venden agua embotellada, tomamos agua embotellada, ¿cómo no? Continuando con la productividad y por qué la importancia, y analizar la productividad supone un ahorro de costos, que es lo que les decía. La productividad es ahorrar costos, sí o sí. La productividad es ahorrar tiempo, también, sí o sí nos ahorra tiempo. Y un buen análisis permite establecer la mejor combinación de maquinaria, trabajadores y recursos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que todas las empresas, todos los negocios siempre deben analizar la productividad como un elemento que nos va a permitir mejorar las ganancias de la empresa. Aquí me pasé. Aquí, ya. Me pasé. Acá está. Los tipos de la productividad, bueno, vamos a tener diferentes tipos. La primera es la productividad laboral, ¿no? Que es, realmente los mexicanos son muy productivos, sobre todo si hay las condiciones de control eficientes para ellos. El trabajador mexicano es muy productivo. La mujer mexicana trabajadora es extremadamente productiva, es extremadamente productiva. Yo diría que un 35% más que el hombre, ¿no? Así de este tamaño, son geniales para el trabajo. Luego viene la productividad total de los factores, que es la productividad que analiza todos los departamentos y todas las actividades en la empresa. Y luego viene la productividad marginal, que es la productividad adicional que se consigue con una unidad de más. Cuando hablamos de la utilidad marginal, ustedes compraron 1 kilo de manzanas para 5 personas, pero al final las manzanas venían muy grandes y alcanzaron para 7 personas. Lo marginal es lo extra. ¿Estamos de acuerdo? Un margen superior al que tenías pensado. ¿Sale? Entonces esa es la productividad marginal. Algo adicional a lo que nosotros teníamos planeado, ¿no? Que por ejemplo en el caso de Apple, siempre en México tiene productividad marginal. Siempre espera vender el 75% y Apple vende el 86% de sus unidades producidas en México, que es una brutalidad. Por eso nos quiere tanto Apple y siempre trae buenos productos, aunque son muy caros. Y ya para casi terminar, los principales factores de la productividad, bueno, pues es la calidad y disposición de los recursos, ¿no? Si nosotros tenemos buena calidad de productos y buena disposición de recursos, como sucede en todo el territorio nacional, nosotros sí o sí vamos a tener productividad. En México todo mundo quiere invertir, somos un país de 135 millones de habitantes, somos muy buenos compradores, somos bien consumistas y nos gusta presumir, pero un buen, ¿no? Eso nos encanta, y es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, México es un país productivo y dentro de los principales factores de la productividad encontramos la cantidad, la calidad, los recursos, el trabajo, la industria, el nivel de educación y la experiencia. Y aunque no lo crea, nosotros tenemos una de las tasas más bajas de analfabetismo en el mundo. En el mundo. En México se puede encontrar productos tecnológicos, productos de punta, nada más que nadie quiere traerlos, ¿no? O nadie quiere comprarlos por su alto costo. Tenemos una de las industrias más poderosas del mundo, ¿no? Regada en todo el territorio nacional, ¿no? Desafortunadamente, pues los empresarios luego nos quieren picar los ojos, ¿no? Con salarios muy bajos. Y el entorno macroeconómico, bueno, pues nos favorece, porque lo mismo le vendemos a los chinos, que le vendemos a los rusos, que le vendemos a los brasileños, que les vendemos a los norteamericanos. Y todos quieren